pantalla. Y tal como indicó hace unos momentos el profesor, se trata de dos plantas hospederas. En este caso se está tratando de trigo y de cebada. Estamos evaluando aquí 3 clones de una especie de pulgón sobre las dos plantas hospederas, nada más que de estas se diferencia como en 2 grupos, con endosimbiosis y sin endosimbiosis, esto para cada planta hospedera. Entonces acomodé los datos de tal forma que fuera un poquito más fácil identificarlos y graficarlos. Aquí igual se trata de TSE, lo identifiqué como trigo sin endosimbiosis y trigo con endosimbiosis. De este lado cebada sin endosimbiosis y cebada con endosimbiosis. Lo agrupé como clon 1, clon 2 y clon 3 y los datos como se estaban presentando. Entonces la hipótesis que considero que puede ser adecuada para este ensayo es la producción de feromona de alarma en 3 clones de pulgón. Se incrementa en plantas hospederas de trigo y cebada con endosimbiosis según el clon del pulgón que se esté analizando. ¿Esto por qué? Porque en el gráfico podemos identificar, aquí se secciona clon 1, clon 2 y clon 3. Aquí podemos identificar que justamente los que presentan un incremento significativo es el que está en naranja, que sería el trigo con endosimbiosis, y el amarillo, que es cebada con endosimbiosis, a diferencia de los clones 1, 2 y 3, que no se incrementó significativamente, y lo mismo sucedió con las plantas hospederas sin endosimbiosis. Posteriormente se hizo un análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo. Aquí consideramos pues de nuevo el clon 1, clon 2 y clon 3, y finalmente se obtuvo el ANOVA. En este caso podemos decir que tal como se observan los valores de F, que se obtuvo un valor de 178.72 y 19.71, son mayores que el valor de F crítico, con una significancia de un alfa de 0.05, por lo que se podría decir que se rechace una hipótesis nula en caso de que esta fuera la que se estaría indicando, y puesto que existe una diferencia significativa entre las plantas con o sin endosimbiosis según el clon de pulgón que se estén evaluando en las plantas de trigo y cebada, tal como se observa en el gráfico. Y eso. Ok. A ver, y tengo algunas preguntas. No sé si alguno de ustedes tienen preguntas. Aquí la idea es que podamos aprender todo. No se trata de que mi trabajo es mejor que el tuyo ni nada por el estilo, sino que ante esta situación, ¿cómo lo habrían hecho ustedes? Si es que tienen dudas, por favor, igual pueden comentar. Qué bonito el Em, gráfico. sí. Traté de hacerlo como por bloques que se identificaran el mismo sección de clon 1 como hacia arriba, pero no logré hacerlo. Entonces lo separé mejor así. Ahora, tú estás graficando, cada repetición es una barra, ¿cierto? Sí, en este caso, este indicaría el valor .135. Este sería el siguiente y así hasta abajo, de acuerdo al clon que se esté identificando. Ya, o sea, tú estás, los tres, a ver, son 3 clones. ¿Cuántos factores son entonces? 3 de 3. 2 factores. ¿Y cuántos niveles? 2, ¿no? 3, 2. Sí, pero ¿qué le estaría faltando a esas barras? Porque esos son valores promedios, ¿cierto? El promedio de cuántas réplicas hay dentro de cada tratamiento. 3. Ya, entonces tú tienes un promedio, ¿cierto? Es que
no están promediadas, más bien están individual. Aquí en esta parte es como si se estuvieran colocando solo los ya, datos claro. de esta columna. Digo fila, en esta fila y la siguiente de esta fila y así para cada una. Porque traté de agruparlo y que solamente presentara por bloque, pero no. Claro, No pero lo- lo que tú puedes, una forma que es más tradicional Ujú. es que tú hayas graficado el promedio de las 3 réplicas, por ejemplo, Sí para lo el pensé, pero no sabía si podía hacerlo. eso es lo usual. Lo usual en una publicación científica es que tú grafiques el promedio del tratamiento, Ok. ¿ya? Porque Sí lo pensé, solamente que el programa, tenía en mente que debía presentarlos completos. sí, sí, como estadística descriptiva no está mal, o sea, no es que esté mal, está bien, pero y de hecho se ve toda la variación. Ujú. Lo usual es que uno grafique el promedio y las desviaciones, el error estándar de un tratamiento. Ok. Ya, la hipótesis a mí me parece que está bien, ¿cierto? Aquí el punto era que los pulgones tienen el endosimbionte, pero no importa, podemos pensarlo No, como las que plantas también, perdón. sí, pero no importa, sí, ya creo que está bien. Da lo mismo para el ejercicio que son los niveles de feromona del pulgón con y sin endosimbionte en 2 plantas de trigo. Pero no importa, tú lo pensaste como que la planta es la que tiene un endófito, ¿cierto? Un Sí. endosimbionte, un simbionte en la planta. Da lo mismo, pero porque el planteamiento yo veo que está correcto. O sea, aquí la hipótesis, eso es algo importante que seguramente lo han visto con Freddy, es una afirmación, ¿cierto? La hipótesis es Una eh, aseveración. una aseveración, claro, y ahí están involucrados los factores. Ahora, lo usual es que también uno la ponga en términos, uno lo puede poner en términos positivos, como que te la está jugando por algo, o lo puede poner en términos neutros, en que no hay diferencia. Podría plantear, eso es lo importante que ustedes sepan, es una opción de ustedes, pero tienen que estar conscientes. Hay muchas veces que se dice que no hay diferencia. Por ejemplo, la producción de feromonas de alarma en 3 con el pulgón no incrementa o no varía en función de el hospedero y la presencia del endosimbionte. Y ahí tú te quedas con una hipótesis estadística nula, en donde no hay diferencia, que es muy clara, porque te dice, yo no tengo ningún efecto. No hay efecto, ¿cierto?, en la producción de feromonas por estos factores. ¿Ok? Y ahí entonces tú, si haces el test estadístico y rechazas la hipótesis nula, te quedas con la hipótesis alternativa que dice que sí, efectivamente hay un efecto y puede ser de tal estilo. Importante que ustedes tengan conciencia de que el planteamiento de la hipótesis puede ser nulo. ¿Ya? Y muchas veces se pone así, sobre todo en los proyectos de tesis, una hipótesis nula de no diferencia y una hipótesis alternativa donde sí hay diferencia. ¿Ok? Eh, Me parece que está bien la descripción de los datos. ¿No pudiste explorar algo sobre la homogeneidad de varianza, normalidad de los datos? Mm, Pues aquí No, se obtuvieron las varianzas, pero no, solamente me fui hasta los resultados de la ya. nota. Ya, y este es un resumen de los tratamientos, los 3 clones, y estos valores de aquí dentro, ¿qué son? Esto, por ejemplo, la suma, promedio y varianza son de los datos. Sí, de los Ah, datos. ya, ok, ya, también es descriptivo entonces. Ujú. Y el último es el total. Ya. Sí, en general. Y Aquí, estima. y aquí en el análisis de varianza, si me puedes mostrar, por favor, la siguiente. Tú tienes aquí el análisis de varianza. Importante, ¿cuál para ti fue la muestra? ¿Qué es un factor? ¿A qué se refiere con muestra columna? Son el trigo y la cebada, porque son dos muestras. Ya, entonces la muestra es la planta, Sí. especie de planta. Ujú. ¿Ya? Y columnas, Son los clones. ya, son 3 clones. Y, y hay otro factor, ¿o no? ¿Cuántos niveles tenía la muestra de la planta?
2 también. Pero son dos especies de planta. Sí, son trigo y cebada. Y en esos se subdivide todavía en 2. Bueno, ya sí lo consideras como Sí, con endosimbionte. con y sin el endosimbionte. Pero entonces, Ajá. el factor planta, ¿cuántos niveles tiene? ¿Cuántos grupos hay dentro de esto que tú llamaste muestra? No sé si alguien usted lo puede comentar, apoyar, Fabián. Sunny, we are talking Aquí about estoy. Sunny, we are talking about the Carolina data, and she, as you can see, she have one factor, which is genotype, clone 1, clone 2, clone 3. Then she has two type of plants, wheat and barley, and within each plant, two type of situation with and without symbiont. Entonces yo le pregunto, I'm asking to Carolina, which are the factors, the level of factor plant. ¿Cuáles son los niveles del factor planta? Y me interesa que lo vean ustedes. ¿Cuánto, por ejemplo, en este diseño, tú comparaste cuántas muestras dentro de ese factor muestra? Son 9 datos ¿Mm? para cada, digamos, como tratamiento. En este Ya, caso. sí. Y es como si hubiera sido en 3 bloques. Bloque, pero ¿por qué estamos hablando de bloque? Bloque hasta el momento no tiene Como grupos ya grupos, ok. y en 2, como si fueran 2 factores. ¿Son dos factores solamente? Este, Ya, entonces si son dos factores, un factor es el clon, ¿cierto? ajá, Que tiene 3 niveles, clon 1, clon 2 y clon 3, ya, eso está sí, claro. Pero el otro factor, fíjate tú, el otro factor son dos plantas de plantas de distintas especies, trigo y cebada. Pero esas plantas también están, a su vez, en dos subgrupos, coincidiendo simbionte. sí, Entonces, cuando tú ves la siguiente, por favor, si puedes mostrar la siguiente. aquí, No, la otra, la de la tabla nova. ajá, Claro, ahí tú tienes entonces muestra. ¿Cuántos grupos son ahí de muestras? 2 Dos. ¿Te refieres a trigo y y cebada? cebada. ¿Y los endosimbiontes en qué parte están en este análisis? Es A ver, que yo, Caro, vuelve a la tabla. yo tomé los datos desde aquí arriba. ¿Ya? Entonces los seleccionó como 2 muestras y 2 muestras. Claro, lo que pasa es que ahí tú tienes un tercer factor. Ajá, Entonces, en algunos de estos casos tú los agrupaste. Claro, está el factor endosimbionte está incluido dentro de tu planta, ¿cierto? sí, Entonces no estás viendo el efecto que tiene ese factor. Está trabajando con cebada y trigo y, y los genotipos, nada más, ¿cierto? ok, sí, Eso es lo importante que veas, que ahí hay un factor que está no faltando. considerado. Claro, que no está explícito en el análisis, que es el factor del endosimbionte. Ujú, Y la interacción te refiere a la interacción entre muestra y columna, ¿cierto? sí, Y ahí dentro del grupo el error. A este te refieres al error. ujú. Ya, y no había diferencia significativa en ningún caso entonces. ¿O sí? Ah, no, sí, sí hay diferencia. Sí, en el clon 3. Ya, pero Aquí a partir de la tabla NOVA, ¿cómo es que se ve eso? yo lo consideré con los valores de F. Ya. De aquí. Lo que pasa es que usualmente, tú pusiste valor F crítico, perfecto, ya.
Pero es significativo el efecto muestra, es significativo el efecto genotipo y la interacción. Ya, entonces lo más importante aquí, cuando pasa eso, es quedarse con la interacción. Ok. Y también es siempre recomendable que tú le des sentido biológico a tus tablas. Entonces, cuando tú hablas de muestra, estás hablando de planta. Cuando estás hablando de columnas, que en realidad son filas, en tu caso, deberían ser los clones. A ajustar El la término leyenda. biológico, claro. Ok. Entonces, tal como se observan los valores con mayor, ya se rechaza, o sea, claro, se rechaza la hipótesis nula de igualdad Ajá. y hay un efecto. ¿Y cómo supiste que eran el clon 3 el que te daba esa diferencia? ¿De solo mirarla? Em, sí, bueno, Ya, ahí me ayudó un poquito más a identificarlo el gráfico, porque se claro. ve muy evidente. Bien, sí. Esa es una situación particular en que es muy evidente. Lo que se suele hacer es un test comparación múltiple a posteriori. No lo hemos visto todavía, pero cada vez que hay un factor diferente, hay un test que se llama a posteriori, también se llama post-hoc, que compara los grupos una que diferencia. Pero ok, esa es la última, ¿cierto? La que sigue, no había otra más. No, ya era todo. Ya, ok. Em, la idea es que todos ustedes puedan ir dándose cuenta de las diversas formas que hay de análisis. Yo creo que tu análisis está bien en general, pero no permite responder bien cuál es el efecto del endosimbionte porque no está considerado. Está inmerso Sí, dentro de lo estaba que en es el planta. ANOVA, ¿no? Sería de tres factores el ANOVA que tú debieras hacer. Ah, claro, yo lo hice de 2. Claro, es de tres. Ujú. Sí, Y ahí muy bien. podrías encontrar el efecto de cada uno de estos factores más los interacciones y el último que sería una interacción triple. Yo le suelo explicar un poquito a Sunny. Sunny, I don't know if you have followed this, Yes, I have follow. because Carolina, she did a two-way ANOVA. Uh, although she could have done a three-way ANOVA, including factor plant genotype, the presence of the symbiont, which is the symbiont factor, and the last one was the insect clone has a third factor. So the idea would have done a three-way ANOVA and evaluating the effect of each factor. So the only thing that happens here is that the symbiont factor couldn't be evaluated. It is plant and insect genotype, the two factors that she considered. Le expliqué a Sani más o menos de qué trató tu análisis, Carolina. ¿Ok? Continuamos. Ok. Gracias Sí, Carolina. no, gracias a ustedes. Ya Ujú. dejo de compartir, ¿verdad? Sí, sí, por favor. ¿Quién quiere continuar con su muestra de los análisis? ¿Yo? ¿Yo? Ya, Fabián. ¿Quién dijo? Fabián, ¿tú dijiste o no? Es que sí, ya. Espero que no se caiga el internet siempre que presento. O sea, Ya. Ok, se pone. dejamos a Fabián Aníbal. Ya. Dale, Fabián, a ver si te Sí. resultó. Sí, o sea, la pantalla se va a ver cuál es el power. ¿Se ve? Sí, se está empezando a ver. Ok. Ya, ahí está. Le puse título. Bueno, les voy a contar que este trabajo trataba de evaluar los efectos de la época del año y la presencia de insectos plagas sobre la fotosíntesis. Mm. Entonces, lo primero que hice, bueno, después de ver los datos, no, en verdad no viendo los datos, pero lo primero que hice fue plantear es nula de que la fotosíntesis no varía en función de la época ni la presencia de los insectos plagas. Ok. ¿Ya?
esta fue los resultados que tuvimos, que aquí tenemos los datos en función de la época, que son 3 épocas, que podríamos decir que son 3 estaciones del año, por ejemplo, que sería abril, junio y septiembre. El efecto del ácido, la polilla, la mezcla y el tratamiento control. Entonces después lo que hice fue agrupar los datos previo al análisis con el programa, Ujú, que ahí estuve mucho rato. ujú. Y aquí hice unos gráficos para ver más o menos la distribución de los datos, que ahí se ve un corte, un valor que no tiene datos, no hay frecuencia ahí de datos. Ujú. También es una tabla de las medias, acá abajo. Oh, se cambió. Donde justo me queda la pantalla abajo. Ahí sí. Donde se podría ver que algo Ujú. pasa en abril. ¿Algo pasa dónde? En abril. Ya. Se podría ver que hay. En septiembre, por ejemplo, los datos son más homogéneos. Ujú. Y en junio estarían los menores datos. Ok. Eso es como De tasa infiriendo algo. fotosintética, ¿cierto? Claro, de esa Ya. fotosintética. Entonces después lo que hice fue, previo a la Espérate, Andea, hice un test de... hay algún gráfico que no comentaste, que es el de esto de arriba a la Ah, derecha. en la derecha es la Ujú. tasa fotosintética en función del, ¿cómo se llama? Del tratamiento respecto a ácido a los insectos. Entonces podría, en el control no se ve una clara tendencia. Sería un poco más homogéneo, pero el tratamiento polilla se ve un poco más normal, entre comillas. Pero después de eso, fui a hacer el test de normalidad, el Shapiro, Ujú. y me dio que como el valor es mayor a 0,05, no puedo rechazar, entonces acepto que tendría mis datos una distribución normal. Y posteriormente hice la tabla de Andeva, o sea, el programa la hizo, y se obtuvo que entonces que habría un efecto significativo de la época respecto a la tasa fotosintética. No existiendo efecto entonces de los insectos y tampoco de la interacción insecto-época. Por lo cual entonces yo rechacé mi hipótesis cero, nula, y entonces existiría un efecto de la época sobre la fotosíntesis de la planta de estudio. Ya. Eso. ¿Puedes mostrar un poquito el gráfico descriptivo donde están los promedios? Acá abajo. Acá abajo, sí, ese habría sido ideal verlo como lo hizo Verlo en Carolina, gráfico. verlo en Claro. gráfico, porque está bien el análisis que hiciste tú de los histogramas, que Carolina no hizo, que es la de caracterizar bien la normalidad de los datos, eso es importante hacerlo. Y aquí uno puede ver que hay un set de datos un poquito raro, ¿cierto? Que es Claro. el último de la derecha, que pareciera ser de repente un outlier, algo así. Pero en los gráficos de la derecha arriba se ve más o menos que en general hay distribución normal, diríamos, Entendiendo normal, claro. y está verificado con tu análisis de Shapiro-Wills. Claro. Y Eh, acá con las medias se ve que junio, mm, en a general ver, junio tendría los valores más bajos. pero tú rechazaste la hipótesis nula de igualdad la igualdad era Eh, entre, entre la fotosíntesis no varía en época ni el efecto de los insectos. pero encontraste un efecto, ¿cierto? Que sí Sí, varía con la época. sí, varía con la época, No me exacto. acuerdo, y hay interacción o no? No, Hay no hay solo un interacción, por efecto. solo Ah, época. ya, ya, hay solo un efecto de la época. Ya. A ver, ¿y si puede volver a la tablita, por favor? Esa. Hay solo un efecto entonces general del... Ya, y ese efecto indicaría que la tasa fotosintética depende... Sintética, claro, estaría dependiendo de si estamos en este, ¿cómo se llama? Polo, en este extremo, Ujú. podría ser que, Pero ¿cómo sí. sería la tendencia en la época?
Debería está- ser claro que en invierno o en junio la tasa fotosintética fuese menor. Ya. Pero parece que los datos te muestran que si saca el promedio del control, áfido, polilla y áfido más polilla, ese promedio, eso es lo que no se puede ver acá. No podemos ver el promedio de todos los tratamientos en abril, el promedio de todos los tratamientos en Claro, junio, falta eso. Sería para el promedio de saber, al lado. claro, ¿cuánto sería eso? 12 más 7 más 8 más 10 como 40 dividido Vamos a por hacer al tiro con la 4 calculadora. como 10 y tanto. En el otro 6 5 20 baja harto. Baja ¿Cierto? En como a junio yo creo 6. que Junio baja como a 6. 10 en abril y en septiembre como 30. No, como 8 por ahí. Entonces, sí. Sería más grande la tasa fotosintética en abril. Después parece que en septiembre y última en junio. en junio sería más bajo. Claro, y en junio la más baja que en invierno. La tasa Ujú. fotosintética. Y que el tratamiento con insectos sea el áfido, la polilla o la No combinación. generaron un efecto en No. la tasa fotosintética. Ujú. Aunque el control se ve un poquito más grande en abril. Ya, pero no tienes Pero interacción. aún así, Entonces, claro, ¿no? no hay Porque interacción. Sí, si este claro. hubiese dado más bajo, yo creo que podría haber dado interacción. Claro, Pero exactamente. algunos estimaría que este fuese el menor valor, Sí, porque es la porque combinación. aquí es raro, justamente. Mientras más se da mayor. Puede ser que haya Interacción entre los interferencia, bichos. sí, y que favorece la planta, Claro. porque cada bicho por sí solo la daña más que cuando están en Mm. conjunto. Ujú. Bien. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. Ok, No, Fabián. ¿Sí, Caro? Gracias. no, que no tenía preguntas. Ok, ok. Seguimos con, había dicho Aníbal, ¿cierto? Voy a comentarlo con Sani, que está ahí. Sani, Yes. I don't know if you could follow Fabián. Follow a little. Yes, could you? A little follow. A little. Little. Fabián, ¿tú puedes mostrar un poquito para explicarle a Sani y si Sí. puedes volver a mostrarle? Rápidamente. The idea here, Sunny, was to assess the effect on photosynthetic rate, the effect of a different treatment of insect, one aphid treatment, so only aphid, only one moth, the combination and aphid and moth, and one control treatment during 3 different periods. So the factor were time and treatment with insect. And Fabian, he first plot the distribution, the histogram for the whole set of data, and then the different treatments. And he made a table with the mean values. And then the hypothesis was that there was no difference. It's that a kind of null hypothesis, no effect of the time, the season, or the treatment with the insect on the photosynthetic rate. The data fitted with the normal distribution, so it was correct to apply a ANOVA, analysis of variance, and the analysis of variances showed a significant effect of the time epoch and no effect of insect treatment and no interaction.
Okay, that was it. Okay. Do you think that it was okay? Yeah. Ujú. Solo una observación, Fabián, y para el resto también. No, una complicación que tienen estos datos en el tiempo, y que aquí la podemos obviar por un momento, es que cuando tú tienes medidas en el tiempo, si son la misma planta, Ahí no hay independencia. claro, ahí no hay independencia y tendrías que hacer un análisis un poquito distinto que es de medidas repetidas. Pero acá, supongamos que son plantas distintas que tú estudiaste en abril, que se estudió en junio, que se estudió en septiembre. Y ahí podemos tratarla como independiente. Pero si fuesen la misma, claro, habría que hacer un ajuste particular ahí. Le voy a explicar un poquito eso, Sani. Sani, in the previous study that Yes. Fabian analyzed, Mhm. in that case, the plant could have been a different set of plant in Mhm. April, in June, in September, and in that case wouldn't be any problem because you have different group of plant, independent set of plant. Mhm. But if they were the same plants evaluated in April, in June, and in September, if you have the same plant evaluated on different periods, you will have a non-independent set of plants. So you should, in that case, Fabian should have done a ANOVA with repeated measures on time, which is slightly different because you have to take into account the dependency of different set of data. Mhm. Okay? Profe, me entró la duda de cuando No, I escribimos. can share. Espera un poquito, Fabián. ¿Sí? ¿Yes, Sunny? No, it's my turn. Sorry? It's my turn to share screen. No, now comes Aníbal and then you. Okay. ¿Sí, Fabián? Al escribir como en la fórmula de 4, si es de 2 por 2, eso Sí, es, está bien. eso es en función de los factores o de los niveles, entonces. Por ejemplo, en el caso de la Carolina eran... Ahí era es que eran 3 en realidad. Eran 2 plantas, 2 endosimbiontes y 3 clones. Claro, en tu caso está bien. Tú pusiste 3 tiempos y 2... ¿Y cuál era? Eran 4 tratamientos, 4 por 3. Claro, y en Carolina entonces eran 2, 3 por 2. Claro, claro, 2, 2, 3, depende cómo lo haya organizado. O 3, 2, 2. Pero eran con y sin endosimbionte, trigo y cebada, y después tenía 3 genotipos. Porque se supone que la idea de esa multiplicación es del número de tratamientos, ¿no? Claro. Ya. ¿Y da o no da? Sí, pues. A ver, que son 12 también el de ella, creo. Tendría que ser 3 por 2 por 2. 3 por 2 por 2, claro. 3 por 4, o sea, 2, Ahí 4, 3, sí. A ti te pasó lo mismo, tú tenías 12. Sí, también 12. Entonces 4 por 3. Y el de ella es 2 por 2 por 3, o sea, 12. Está bien. Sí, ya, gracias. Fabián, o sea, perdón, Aníbal, gracias Fabián. Aníbal, ahora sería tu turno. Ya. ¿Se ve ahí o no? Sí. Ya. Bueno, yo tengo dos. La Si le pone hipótesis. pantalla completa mejor, por favor. Ya. Bien. Ya, yo tengo un experimento sobre áfido y usted sobre 2 variedades de álamo, que son Populus. Y para explicar la diferencia que existía en el análisis, yo inventé un cierto gen que se llama aphid resistencia a los pulgones, por ponerle algo. Ya. Y la H0, que es la variedad de Populus, la que tenga o no tenga el gen,
no es afectada por la, o sea, no es afectada. No, o sea, no teniendo el gen, los áfidos van a causar el mismo daño. Y la H1, la variedad de Populus, que del TM por TM, que es la que presenta el gen, presenta un mayor diámetro que la variedad TD por D, debido a que esta presenta un gen AFID RCTS. Ujú. Esta es la que otorga la resistencia a áfidos y insectos. Ok. Lo primero que hice fue un histograma para ver la normalidad de los datos. Y aquí se puede ver el diámetro del tallo y la cantidad de datos que tuvieron el diámetro del tallo. Ujú. Por ejemplo, aquí tenemos entre 3,5 más o menos, tuvieron como 30, 40 datos aproximadamente Ujú. que tuvieron ese promedio. Bien. Bueno, CA significa con áfidos y SA sin áfidos tenemos 79 y 80, porque hubo un dato malo, tuve que eliminar uno. Ujú. Hice estadística descriptiva, el mínimo, el dato mínimo, primer cuantil, la media, la mediana, el tercer cuartil y el dato máximo. También hice un test de Shapiro-Wilk para los dos tratamientos, que son en la planta, para la planta que no tenía el gen, Mm. y para la planta que tenía el gen. Y después procedí a hacer un gráfico de medias para ver las diferencias, ya que en Ujú. esto me podía servir harto en el análisis. Y en el análisis de media encontré que la planta que no tenía el gen era afectada significativamente por los áfidos, y la planta que tenía el gen demostraba ¿cómo se llama? Mejor desempeño Ujú. cuando tenía áfidos, y sin presencia de áfidos presentaba un desempeño un poco mayor. Y había un desempeño, sobre todo, que era en esta parte de acá, que es tratamiento sin áfidos, Ujú. que la planta con el gen era mayor que la otra planta. Así que dije, bueno, si es que, o sea, yo dije, como para formular bien mi hipótesis, como en este tratamiento no existen áfidos, debería haber algo que influye que esta planta tenga mayor desempeño, así que por eso puse que, además de que el gen afecta a áfidos, afecta a otros insectos, porque otros insectos igual pueden causar ese daño, como para poder explicarlo. Ya. Y hice una nueva, Ujú. Ya. donde tenemos nuestro valor F de 12,31 y el F, o sea, me perdí. Ujú. Y el otro valor, el F mínimo, 0,05, bueno, un valor muy pequeño. Ya. Y por lo cual se acepta, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, y se encuentra diferencia significativa para explicar que la planta la variedad de álamo con el gen va a demostrar un mayor desempeño que la otra variedad sin el gen. Ujú. Ya. Ok. Y sí, Ujú. Bien, Mm, perfecto. Si tienen alguna consulta, los datos que eran, ¿cuántos niveles? No, me perdí en esa parte. ¿Cuáles eran los factores y niveles a nivel? a ver, tenemos o sea, son 4 en total. A ver, aquí están. Tenemos los con insectos, que sea con áfido y sin áfido, y dentro de estos factores, que son los mayores, estaban estos, que eran, por ejemplo, 40 y 40, en teoría. Porque tuve que borrar uno que quedaron en 79, porque había un dato que estaba nulo. Para entonces, comparar, ¿cuántos factores son? son 2. Ya. ¿Y cada cuántos niveles tiene un factor?
Un nivel. El factor insecto, ¿cuántos niveles tiene? Insecto tiene. No, tiene dos niveles. Tiene Insecto dos y niveles. planta tiene dos. Dos. Exactamente. Entonces Dos. sería de 2 por 2, ¿cierto? 2 por 2. Sí. Claro. Perfecto. Y eso te da 4 tratamientos, ¿cierto? 4 tratamientos. Son Sí. 4 celditas. Bien. Tú hiciste bien el histograma, ¿cierto? Se ve Sí. una buena distribución. Ahora, tú hiciste el análisis de Chapin-Wilks y te da que no es normal. ¿Cómo? Claro, eso estaba viendo. En la P de la W, Ujú. más abajo. Más Esta. abajo, niño. Esa. Cuando la P, Fíjate. aquí al revés. Mira, ese valor P de 0,000, eso ¿Ya? tiene que ser mayor a 0,05 Para, y Ya. tú dices, para decir que es normal. claro. Ah, seguramente tomé mal los datos que me No, es costó que puede ser, No, puede puede ser. ser que Sí, los datos, Sí. ¿no? sí, importante es darse cuenta, simplemente darse cuenta, porque uno ve, supongamos que lo hiciste bien, Aníbal, querría decir de que tus datos no tienen distribución normal. Y habría que a lo mejor transformarlo o eh, hacer, digamos, tomar otro tipo de aproximación. Pero importante tener claro que está bien lo que tú hiciste en el sentido de mirar la normalidad. Esa normalidad a mí me sugiere, por un lado, podría ser cuando está muy a la izquierda la distribución, empieza a ser parecida a una distribución que se llama de Poisson. No sé si Ah, la has sí, escuchado, ¿cierto? sí me suena. Claro, entonces a veces cuando tú empiezas a ver que la distribución se va a muchos datos bajos, a veces pasa cuando hay muchos valores en el extremo izquierdo. Acá no es tan notorio, pero podría ser, y eso está alejándote un poco de la distribución normal. Entonces, a lo mejor tu test estadístico ya no sería el ANOVA, sino que sería a lo mejor el modelo lineal, y donde tú puedas optar por la distribución Poisson, supongamos. Pero como la tarea era ANOVA, está bien, dejémoslo en ANOVA. Sí. Y también es bueno hacer el gráfico que hiciste tú de ver las medias, cómo se distribuyen. Lo que sí que yo creo que lo que estamos trayendo, como yo lo interpreto esto, es que en la planta que es TM cruz TM, el desempeño es siempre mayor, ¿cierto? Que TD Que cruz la D. otra. Sí. Para todos los casos, ¿cierto? Que la otra. Pero más aún uno puede ver que esta TM cruz TM no le afecta la presencia del endosimbionte. Perdón, Del ácido. del afio. En cambio, en la otra es una planta que crece menos en términos de los diámetros, que estamos hablando del diámetro de la rama. Claro, Sí. en esa crece menos que la primera y además encima uno alcanza a visualizar que hay un efecto negativo de los Sí. insectos porque le produce un daño. Entonces, la hipótesis de la resistencia sería, a ver, que sería, claro, en la roja, ¿cierto? TM debería tener el gen de la resistencia. Sí. Y la diferencia que hay entre los dos, tú dijiste que podría tener que ver con algún otro factor. Sí, porque aquí en estos dos igual hay una brecha. Pero, Sin presencia de áfido igual hay una brecha. Así que yo le atribuí ese factor a insectos que ya, no son áfidos. pero podría ser enteramente genética nomás la brecha, desde el Sí, punto de vista de la también. planta. Entonces, Sí. en ese sentido, y esto como una recomendación en general, de que uno siempre tiene que tratar de hacer hipótesis que sean parsimoniosas, que no sean hipótesis muy complejas. Hay una suerte de regla que la hipótesis debe ser lo más simple posible. Entonces, en ese caso, te conviene mencionar que son diferencias genéticas, porque es como lo más simple. Puede ser que tú tengas razón, y que haya otro factor externo, pero lo normal es que uno plantee hipótesis lo más simple posible. Ya. Eso, y por último, lo que me llama la atención es la siguiente, de que teniendo dos factores, tú hiciste un análisis de un factor. A ver si pone la siguiente, porque comparaste los 4 tratamientos, como está aquí puesto. Sí. Pero pudiste haber hecho una nova de
multifactorial, o sea, con 2 factores al menos. En planta, sí, sí lo puedo haber hecho. Claro, intenta hacerlo después, porque yo creo de que te va a dar una interacción significativa, da la impresión de que, van a puede ser, no sé, hay que verlo, pero da la impresión de que no se comportan igual los genotipos. Hay un efecto importante genético, lo que uno puede ver acá. Que el efecto genético es es grande porque en todos los casos el genotipo TM cruz TM, el que tenía el gen, digamos, en tu hipótesis, Sí. siempre se desarrolló mejor que el otro, pero en relación a los pulgones, este fue más sensible que este otro, y eso podría generar una interacción, pero habría que verla. Si no te da la Ah, sí. interacción, Sí. si no te da la interacción, lo más probable es que haya un puro efecto genético importante. Ya. Sí va a ser la interacción entre plantas. Sí, una cuestión importante es siempre pensar en los factores que están involucrados y de acuerdo a eso hacerle análisis. Bien, gracias Aníbal. Gracias Aníbal. Ya. Vamos a continuar con, ahora sí es Sani. Sani, could you follow the exercise that presented Aníbal? Yeah, I follow the little things according to my understanding. Yeah, he performed a comparison between 2 types of plants, with and without damage by insects. He did a one-way ANOVA, but could have done a two-way ANOVA and to see which is the effect. But the data presumably are showing interaction, but we don't know. But he did this histogram for the distribution or normality, and also the Shapiro-Wilk test, and the hypothesis. The only thing that could have done a two-way ANOVA. Okay, that's it. What is your case, Sunny? ¿Cuáles son tu ejercicio? ¿Puedes mostrarnos? Can you show us your... Okay, that's good. It's coming. Yeah. This is my data, the rough data, draft data, which is you have sent to me. Mhm. So according to this data, I have a 2 treatment, water treatment of water dipset and 3 type of genotype, and I have a 2 parameter initial length and the final length. So according to this data, I have just minimized according to Khubsurti. Like water treatment, I designated a WT, and the genotype I designated like CO, and initial length IR and FN. So I have uniformed this data to do the analysis. Mhm. Okay. So Okay. first I check with the histogram. I go deeply with the combination of the genotype and with the initial length and the genotype with the final length. So I have checked with the histogram, and I have also checked with the control and with the low quantity of treatment. So this is histogram. According to this, there is a slightly difference between the initial length and the final length. So I have assumed to check the plot of means between the initial length of a genotype and the final length with the genotype, and together with the treatment and the genotype, means of treatment and the genotype with the initial length and the final length. Okay, And but do you have are you showing something or just or this Excel? Because we are looking at the Excel file. here I did the ANOVA. But are you showing that? Yeah, I'm showing that. I just explained. Then I will here. Then I will Okay. do. Okay. Yeah. So according to after that, I have did the ANOVA, but on these parameter, I have hypothesis that there is a slightly difference between the initial length and the final length between the genotype with the treatment. But I did the response to the initial length of when I did the genotype with the interaction with the treatment. There is a no slight difference, so it means that we can say the hypothesis will be rejected. But when I did with the final length,
So there is a interaction significant difference between on the genotype, but there is no difference between the genotype and the treatment. So here with the response with the final length, we can say the genotype is a significant difference between the final length, but between the initial length, we didn't find any difference between the parameters. So here you see the final length, the final length between the genotype A, C, and O. There is a just little difference, but here the O is a slightly difference. And here we did with the initial length, there is a slightly difference in the parameters. Then I have checked with the means of value. So in the means of value with the genotype A, C, and O, you can see is a slightly difference in between the means. Sorry, Sunny, we are not we don't have your PPT presentation. We are looking at your Excel file. Do you have the graph for the results? No, I didn't. I did this. Only the Excel. I did on the R commander, and on Excel I have only this. I just arranged the data, and Yeah, that but I did that. but and copy. where are the our results? The results of the analysis, where we can see the ANOVA. Okay, this I did the ANOVA, two-way ANOVA. Yeah, but we need to show the ANOVA. We need to see the ANOVA results. Yeah, this one ANOVA with the initial length. The only thing that we can see now is the Excel file with the raw data. No, you didn't see my PPT? No, we are not seeing. We are only you have only shared the Excel file with the raw data. Okay. Sorry. This is what I wanted to tell you, that we are looking at only the Excel file. So you have to share. Okay. Sorry. Okay. Now Now it's coming. Okay, now it's good. Great. Perfect. Sorry, Professor. Okay. Okay, so I have explained this already. I have did in the genotype with the initial length and with the final length, the histogram. Yeah. So here I have A and C and 3. I have 3 genotype, and I hope with the final length and with the initial length. So here there is a difference between the parameters. So then I have also with the treatment, like the control and the low with final and with the initial length to check either difference between the genotype or either the difference between the treatment also. So after that, I have did the plot of means between the initial length of the genotype and between the final length of the genotype and between the treatment of the final length and initial length. Okay. So I see there is a slightly difference between these things. So I have assumed there is a much bigger difference between the treatment and the genotype with the initial length and with the final length. Then I have to perform ANOVA. I have performed ANOVA response and response with the final length, because between together there is a no slightly difference. So I have separated two-way ANOVA between two factor with one variable. So here I see with the initial length, I didn't observe any significant difference. So here I can say my hypothesis will be rejected. But in response to the final length, I have seen there is a difference between the genotype. But sorry. Oh. There is a difference between the genotype, but there is no difference between the interaction between the genotype and the treatment with the parameter. So here the difference between the probability significant difference is 0.001. So I just perform with this data. Okay. What about the hypothesis? Hypothesis is rejected because there is no significant difference between the parameters. But what was the hypothesis? I think I missed that part. Which one was the hypothesis?
hypothesis is I have two treatment effect of water, low and the control, and 3 type of genotype to check the final growth, plant growth, the final initial growth and the final growth. So Yeah. at the, there is no so much difference between the initial growth and the final growth according to control and according to. Okay, so you are saying that the hypothesis was that there was no important effect of water Yes. treatment and clone. Okay, that's good. Yes. The null hypothesis is no effect of Yeah, no clone. effect. How many factors do you have in this exercise? Factors? How many factors? 2 factors. 2 factors. And how many level per each factor? 2 factors and 3 levels. Okay, for example, factor water was Yeah. how The many? factor low and the control. Okay, so it's 2 levels in factor Yeah. water treatment. In the factor clone Clone is 3 level. is 3 A, level. Cool. Yeah. So it's 2 by 3, yes, 2 by 3. 6 treatment. Mm-hmm. Okay. And you have 2 dependent response, 2 dependent variables, initial Yes. and length. Yes. Great. One possibility was to take the difference between the initial and the final, but you did the analysis of both separated. Yes. So that's it's okay. But usually in this case, Yes. you could have take the difference between both and have an idea of the size increment. But anyway, it doesn't matter. It's much more. It would have been much more easier, but it's okay. So then, what about the distribution of the data? You show us the normality. Yeah, uniform normality, yeah, uniform distribution. But did you test with Shapiro-Wilks? Yes. And what about that? Sorry, what? What about the distribution of the data? Shapiro-Wilks. 0.001. Let me see. Significance. Let me see. Shapiro-Wilks. But you don't have the Shapiro-Wilks results, I think. The normality, were the result normal? Oh, this I didn't check. No. Okay, okay, yeah. But one thing could have been done this. But Okay. anyway, you have the initial lengths without. I mean, the main effect was the water treatment. Yes. At the beginning, so you have water treatment, but at the end, at the final length of the plant was a clone. Yes, it's a clone Yes. effect. Okay. Yes. Mm-hmm. And in both cases, you are rejecting the null hypothesis of Yeah. null hypothesis of non-defect. Great. Yes. No interaction. Yes. Yes. No interaction with. But between. in the plot, could that in the plot maybe it was some kind of interaction, but it was not significant. Okay. Mm-hmm. I will explain in Spanish for the rest of the students. Okay. Okay. But it was okay. It was great. ¿Entendieron ustedes el resto de lo Fabián, Carolina, Aníbal? ¿Pudieron? Sí, nada más me perdí un poco en la parte donde están los valores P. Ya. Ah, sí, porque está muy compacto. Sí. Sunny, can you show us the ANOVA results? Okay. Aquí, arriba, en la izquierda, está la ANOVA para el crecimiento de las plantas al inicio. Y mira, acá se ve el final, el valor P, 0.005. No hay ningún efecto, es un poquito significativo, pero no es casi nada.
Entonces no hay efecto al inicio y al final sí hay un efecto que está con negrita. Aquí marco con negrita el efecto significativo a la derecha. ¿Lo ves? Donde dice COWT y después El la que tiene interacción. los 3 asteriscos, ¿no? ¿Perdón? El Ah, que los tiene asti- los 3 asteriscos. Sí, ese es el Ah, efecto significativo del clon, del insecto, sobre el crecimiento de las plantas. Al ujú. final, el efecto al final es más grande que el efecto que el inicio. Entonces, él en este caso tenía un factor que es el tratamiento de agua, que era control y bajo riego. El otro factor es el genotipo del insecto que atacaba estas plantas, que eran 3 genotipos, el genotipo 0, C y A, y tenía 2 variables de respuesta, que es el tamaño de la planta al inicio del experimento, que en realidad es como la condición inicial, y luego el tamaño de la planta al final. Pudo haber sacado la diferencia, eso es lo que le comentaba, que lo normal es que uno cuando tiene un resultado al inicio y después al final, tome la diferencia y esa es la que se analiza. Pero, o tomar el valor final, que también pudo haber sido. Y ahí justamente en el valor final es donde hay un efecto un efecto principalmente del genotipo más que del riego en el crecimiento de la planta. O sea, en este caso, en este ejemplo, cobró más importancia que el nivel de riego, el ataque del tipo de genotipo del insecto. ¿Ok? Pero en general estaba bien, digamos, en el sentido de que son 2 factores y acá analizó por separado 2 variables de respuesta. Y sí que no hizo el análisis de Shapiro-Wilks, que faltaba ver cómo daban las... Pero el gráfico histograma mostraba una tendencia buena a la tendencia buena a la normalidad, pero habría que chequearlo directamente. Eso. Thank you, Sunny. Okay, thank you. Frank, ojalá que Frank se pueda conectar porque Frank tiene problemas de internet. Sí, aquí estoy, por fin puedo llegar. Perfecto. Por favor, ¿puedes compartir tu presentación? ¿Sí la ven? Sí, se ve chiquitito. ¿Estás con un celu? Sí, Ya, ok. aquí sí la pueden ver. Se ve parte de la presentación, pero se ve, sí. Metodología, están los datos y después dice hipótesis. Ajá. Bueno, el experimento consistió en el número de crías producidas en 10 días por pulgones sometidos a 2 condiciones de fotoperiodo y 2 condiciones de temperatura. Ya. Como hipótesis nula, se estableció que la temperatura y el fotoperiodo no tienen efecto significativo en la producción de crías de pulgones. Bien. Y como hipótesis alternativa, tenemos lo que es la temperatura y el fotoperiodo tienen efecto significativo en la producción de crías de pulgones. Aquí podemos observar las gráficas de los factores. Aquí el factor 1 sería el fotoperiodo y el factor 2 sería las diferentes temperaturas. Y bueno, podemos observar que hay una distribución, bueno, se puede decir que una distribución normal en los factores 1. Y por su parte podemos establecer lo mismo para los factores 2. Bien. En cuanto a los... ¿Qué fue el nombre de esto? Profe, disculpe, ¿cuál era el nombre de esto? ¿De gráficos? ¿Aló? Sí, sí. Ajá, ¿de qué ¿Cuál va? es el nombre? ¿Este es un gráfico? Bueno, De fotoperiodo, se solamente el factor. pudieron verlo. Ajá. No, sí, continúa. Se graficó, se ve la gráfica del factor 1, donde se ve el error estándar
los días cortos y los días largos, respectivamente. Por su parte, se ve la gráfica de la temperatura con su respectivo error. Y aquí se ven los factores combinados con sus respectivos errores. Bueno, a primera vista se ve que en los días largos hay una diferencia entre las temperaturas, a diferencia de los días cortos, cuya temperatura no pareciera tener ningún tipo de diferencia estadística según lo que podemos observar aquí. Sin embargo, al realizar el ANOVA, encontramos que no se presenta ningún tipo de diferencia significativa entre los tratamientos. ¿Te puedes acercar un Se poquito me había más, por favor? olvidado. Sí, Eso, ahí está. ahí. Ya. Ujú. Se me había olvidado comentar que esto corresponde a un diseño estadístico factorial 2×2. Ya. Y bueno, al hacer el ANOVA de 2 vías, encontramos que no se encontraron diferencias significativas entre el número de crías que se producen de los pulgones al cambiar lo que es el fotoperiodo y la temperatura. Por lo tanto, la hipótesis nula es cierta. No la puedes rechazar. Exacto, no la rechazo. No hay rechazo de la hipótesis nula. Ujú. Ya. Ok. Una consulta, ¿tú pudiste evaluar la normalidad de los datos? ¿Pudiste hacer el test No, de profe, Shapiro-Wilks? no Ya, lo pude realizar. ya. Ok, para saber si eran o no normales. Yo tengo la impresión de que no, por las varianzas son súper grandes, relativamente grandes. Pero se ve Sí, que puede que quizás no hayan sido normales. Pero está claro, entonces hay un efecto que es, no hay efecto, ¿cierto? El número de crías no está modulado particularmente por uno o por otro. ujú. Aquí en la gráfica, en esta, a primera vista pareciera que sí pudiera haber Sí. un efecto del fotoperiodo y la temperatura, pero al hacer el ANOVA resultó que no. Ujú. Bien, está claro. O sea, aquí hay dos factores, como tú dijiste, con dos niveles, o sea, de 2×2. Y la hipótesis era nula, ¿cierto? De que no había efecto de estos factores, y tú la rechazas. Perdón, y no la puedes rechazar, porque efectivamente no tienes ningún efecto separado Exactamente. ni combinado, ¿cierto? ¿Cómo era la interacción? ¿Era muy bajita o no? La interacción y el efecto Sí, combinado, era. ¿cierto? Igual, está en Ujú. 16%. En todo caso, era lo que tenía un mayor valor de variabilidad. O sea, por ejemplo, ahí se ve que la suma a los cuadrados es 1088 de la interacción. La suma a los cuadrados de la F2 es 241 y de la F1 es 405. O sea, si uno ve la magnitud de la variabilidad total, la interacción es la que te daba más cuenta, o sea, la que tiene mayor, se lleva más variabilidad. Y por eso el P es no significativo, pero es el más bajito de todo. O sea, uno igual puede sacar algunas conclusiones biológicas, aunque los resultados no sean significativos. Bien, pues eso era el ejercicio. Eso era el ejercicio. Gracias, Frank. Yo creo que voy a aplicarle ahora a ver si Sani pudo seguir esto. Sani, could you follow this last homework? Yes. 2 by 2, yes, experiment.
Yeah. This And because this we have did in practice last week. exactly, it was the same that we Yeah. did last week, but Yeah. now done by Frank. Yes. Good. If he found the same, no significant main effect of the photo period and also of the temperature. Both of them did not affect the reproduction of insects. Mm. Okay, that was the idea today, to practice, to try to practice more with R and start to use this and try to think in those terms. It was this kind of simple ANOVA, two-way ANOVA. Mm. And now I will keep my last word in Spanish for the rest of the students, ¿ok? Chicos, entonces esa era la tarea de hoy día, que ustedes trabajaran solos en esto y tuviésemos un periodo de tiempo acotado para que pudieran responder la pregunta, que es lo típico, ¿cierto? Uno tiene un diseño y después pueden... Pero ustedes ya están manejando el R y eso es bueno, los que ya hacían de antes, tanto mejor, pero es importante que ocupen esta herramienta, puedan graficar, puedan hacer esos análisis descriptivos iniciales que le están diciendo ya cosas biológicamente importantes, para luego pasar a la etapa estadística de apoyar esa primera intuición, ese primer dato, o descartarlo, porque a veces es por ilusión, ¿cierto? Y queremos que así, pero en realidad la estadística nos da una herramienta objetiva que nos dice si esa hipótesis, esa idea, esa tendencia que vemos se cumple o no. El R es una buena herramienta, pero no es la única. Si hay otro software, no importa, se pueden ocupar, pero está esta ventaja del acceso que tiene, que es más o menos fácil para todos. Hay que tener un computador que funcione nomás, porque lo más gratuito. Y eso, la próxima semana nosotros nos tocaría una prueba, ¿ya? Una prueba que va a ser de este estilo. Esto es una especie de preparación para la prueba. ¿Ya? La idea es que ustedes agarren práctica en esto, tener un hipótesis, ¿cierto? Asociada a una pregunta y después datos y después análisis de los datos con técnicas comunes, ¿cierto? Con técnicas que uno ve normalmente en la literatura. Y aprovechar también, y a mí me gustaría que ustedes aprendan a manejar el R más que otro software por las ventajas de que es un software abierto, de comunidad abierta, de acceso gratuito, ilimitado. Entonces eso tiene muchas ventajas, porque cuando uno se ocupa un software que es pagado, de repente se desactualiza y uno queda sin la capacidad de actualizarse también. En la ciencia tiene esta característica, hay que estarse actualizando, y el R es lo bueno de eso, que es sumamente dinámico, es como un ser vivo casi, que se va adaptando. ¿Ok? ¿Estamos entonces? Estamos, profe. Ujú. Entendido, profe. Ya, pues sí, pues ya es tarde también. Así que lo estamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Nos Bye bye. vemos. Bye bye. Chao. Hasta luego. Bye-bye. Chao. No. Take care. Cuídense. Take care. Chao. Gracias a ustedes.